francés que nace en 1596 y muere en 1650. Es el gran exponente del racionalismo, esta corriente filosófica moderna. También se le conoce a Descartes como el padre de la filosofía moderna por sus grandes aportaciones no solo a la misma, sino también a la ciencia. Bien, Descartes fue un matemático, un físico, por supuesto, un filósofo, y lo que él quería exponer en su filosofía era saber cómo realmente podemos estar seguros de que conocemos, cómo podemos generar un conocimiento verdadero, cómo hacemos que la ciencia nos dé verdades que sean comprobables, que sean certeras, que sean seguras. Entonces, él lo que busca, el objetivo de su filosofía va a ser buscar un conocimiento certero, un conocimiento seguro. Entonces, para esto, él empieza a revisar, a estudiar todos los descubrimientos científicos acontecidos en el siglo XV, como fue Galileo, Copérnico, es decir, toda la revolución científica él la empieza a estudiar y él se da cuenta de que hay ciertos errores. Entonces, él piensa que es necesario un método para la ciencia. El método no se ha desarrollado, es decir, no hay un camino, no hay un modelo a seguir, una pauta, una serie de pasos que nos guíen para descubrir, para asegurar nuestro conocimiento. Entonces él piensa que hay que hacer un método, que es lo que le hace falta a la ciencia moderna, una metodología, un método. Lo que queremos es investigar el fundamento universal para aplicar a la ciencia. ¿A qué se refiere con fundamento universal? Pues a buscar un principio que sea aplicable a todos los casos, que podamos convertirlo en ley, ¿de acuerdo? Eso es lo que está buscando. Él tiene como un modelo ideal de conocimiento, pues las matemáticas, recuerden que es matemático, él alaba la exactitud y la certeza, la seguridad que nos dan las matemáticas. Sin embargo, él al estudiar todos los descubrimientos científicos del Renacimiento, pues le llama la atención que Copérnico en su teoría heliocéntrica tiene algunos errores matemáticos que después Kepler va a difuminar, ¿no? Kepler va a perfeccionar su teoría, la teoría heliocéntrica, también con ayuda de Galileo. Pero vamos, lo que le sorprende a Descartes es cómo Copérnico tiene ciertos errores y usa las matemáticas. Y entonces él se pregunta, a ver, ¿cómo está esto? ¿De dónde surge este error? ¿Cuál es la fiabilidad? ¿Cuál es la confianza de las matemáticas? ¿Realmente son completamente certeras? Si la teoría de Copérnico no fue preciso, entonces ¿podemos dudar de las matemáticas? ¿Se puede dudar del conocimiento que tenemos de las cosas? Se empieza a preguntar de todo. Y entonces Descartes dice, a ver, creo que dudar es el principio para buscar qué conocimiento es verdadero y cuál no. Para investigar la verdad es preciso dudar y hay que dudar de todo. Entonces él utiliza la duda como punto de partida, quiere saber cuál es la verdad y empieza a dudar de todo. ¿De acuerdo? De todo. Por eso se dice que es una duda hiperbólica, porque es exacerbada, porque es acerca de todo, duda absolutamente todo. Y va a utilizar a la duda como un método. Es decir, la duda me va a ayudar a descubrir qué pasos, qué cosas sí son ciertas y qué no. Entonces va a dudar de los sentidos, va a dudar de la razón y va a dudar de sus adoradas matemáticas, va a dudar de todo. En principio, ¿por qué va a dudar de los sentidos? Porque dice, a ver, es que hay muchas cosas que yo percibo con mi vista, con mi olfato, con mi oído y que realmente no son así. Entonces, ¿cómo sé que realmente estoy despierto? ¿Cómo sé que esto que estoy viendo es realmente algo que está sucediendo? ¿Cómo sé que esto que estoy viviendo es real? ¿Qué tal si estoy siendo engañado? Porque los sentidos no son confiables, me hacen equivocarme, me hacen confundirme. Entonces, dice, no sé, y también hay sueños que yo he tenido que parecen muy reales, ¿no? Entonces, ¿cómo sé si estoy soñando? ¿Cómo sé si estoy despierto? ¿Cómo sé qué es y qué no es? Dudas de sus adoradas matemáticas porque dice, ¿qué tan seguro yo estoy de que 2 más 2 son 4? ¿Y si no son?
Es decir, ¿cómo puedo saber que eso es verdadero? ¿De dónde lo saqué yo, ser humano? ¿De dónde sé que 2 más 2 son 4? ¿De dónde? ¿Cómo puedo tener un conocimiento completamente seguro? ¿De dónde? ¿De dónde lo estoy sacando? Entonces dice, a ver, no estoy seguro realmente de nada. ¿Cómo lo puedo comprobar? ¿Cómo puedo quitarme todas esas dudas? ¿Cómo? ¿Qué tal si hay un genio maligno como una especie de diablito que aprieta un botón y hace que me equivoque? Hace que yo piense que una cosa es y realmente no es. ¿Qué tal si existe una entidad así que está burlándose de mí, que está engañándome todo el tiempo? ¿Cómo sé que lo que sé es real? Entonces critica el saber sensible, es decir, el saber de nuestros sentidos, porque no tenemos ningún indicio, no tenemos ningún signo completamente comprobable de que hay una diferencia entre lo que estamos soñando y nuestro estado de vigilia. ¿Cómo lo sé? ¿Cuándo sé si estoy despierto o cuándo estoy dormido? ¿Qué tal si la pandemia es realmente una pesadilla, un sueño y de repente me despierto? ¿Cómo lo compruebo? ¿Cómo lo sé? Entonces dice, a ver, tenemos que dudar del conocimiento sensible porque los sentidos muchas veces se equivocan. Yo de repente puedo escuchar que alguien me dice una palabra y de repente entenderlo mal y resulta que no, que dijo otra cosa. Entonces puedo escuchar mal y también puedo ver mal. Es decir, mis sentidos no son 100% fiables y dice, no te puedes confiar de algo que te engañó una vez. Entonces también critica al conocimiento racional, es decir, a nuestra racionalidad, ¿no? A ver, nosotros nos equivocamos incluso en los asuntos de geometría y de matemáticas, como Copérnico se equivocó en unos números, ¿no? O sea, nosotros como seres humanos nos equivocamos, podemos incluso tener errores del pensamiento, ¿no? Entonces, no todos nuestros razonamientos son realmente correctos siempre. Cuándo sí y cuándo no son correctos es lo que quiere saber. Entonces, él empieza a pensar y a pensar qué es realmente aquello de lo cual no puedo dudar. Y mientras está pensando, porque dice, dude de lo que dude, siempre voy a seguir generando más dudas, ¿de acuerdo? Entonces, no puedo dejar de dudar. Y mientras está dudando, se da cuenta que está pensando. Y dice, mientras estoy pensando, creo que no hay duda de que realmente quien está pensando soy yo. Es decir, yo estoy dudando de que si eso existe, de que si no existe, de que si eso no es, y mientras estoy dudando, estoy generando todo ese pensamiento, me estoy dando cuenta de que lo único de lo que no puedo dudar es de que estoy pensando. Que en este momento estoy pensando. Y dice él, y mientras estoy pensando, estoy existiendo. Al menos como un ser pensante, porque recuerden que él está dudando absolutamente de todo. Está dudando de que realmente existamos, está dudando de que realmente tengamos un cuerpo, está dudando de todo. Pero en este momento él dice, al estar dudando, estoy pensando. Y si estoy pensando, quiere decir que estoy existiendo. Entonces llega a esta siguiente conclusión. Pienso, luego existo. En latín esto se dice cogito ergo sum. Eso es lo que significa su frase en latín. Entonces dice, a ver, ya encontré una seguridad, algo completamente verdadero de lo cual no puedo dudar. Dice él algo certero, indubitable, algo de lo cual no queda ninguna duda. ¿Y cuál es eso? De que estoy pensando. Y que mientras estoy dudando, estoy pensando. Y si estoy pensando, quiere decir que tengo existencia. Pero ojo, todavía no dice cómo es mi existencia. Todavía no está asegurando si tenemos un cuerpo o no lo tenemos. Solo dice, lo único que sé es que soy una cosa pensante, algo que está pensando. Al menos existo como pensamiento. Para dudar tengo que existir. Si dudo, entonces pienso. Y si pienso, existo. Porque si no existiera, no podría dudar ni pensar. Y dice, claro, bravo, esto es mi única y mi primera verdad. Esto es de lo único que puedo tener certeza hasta ahorita, de que estoy pensando. Y de repente dice, a ver, boom, si estoy pensando, ¿de qué está compuesto el pensamiento? Y dice, a ver, pues de ideas. Si estoy pensando, entonces tengo ideas. Y dice, a ver, soy una cosa pensante, un ser que piensa y que tiene ideas. ¿Cómo van a ser esas ideas? Se va a preguntar. Dice, a ver, y empieza a analizar y dice, ah, bueno, tengo tres tipos de ideas.
tengo ideas adventicias, facticias e innatas. Dice, adventicias son aquellas ideas que proceden de la experiencia. Si yo veo una planta, en este caso una rosa, pues tengo la experiencia de esa rosa, la estoy viendo, sé que es roja, que huele, que tiene espinas. Eso es una idea adventicia, de que algo me adviene, ¿no? Yo estoy percibiendo con mis sentidos ciertos objetos y eso me adviene. Sí, pero no solo tengo ese tipo de ideas, también tengo ideas, dice, facticias. ¿Y cuáles son esos tipos de ideas? Pues las ideas que están formadas por mí a través de las ideas adventicias. O sea que yo puedo imaginarme muchas cosas, ¿no? Puedo imaginarme un unicornio, porque tengo la experiencia de un caballo y tengo la experiencia de un cuerno y mi mente es capaz de combinar esas ideas que yo he tenido en la experiencia real, combinarlas e imaginarse cosas. Son facticias, dice él, las hace mi intelecto, pero no las saca de la nada, las saca de la experiencia de las cosas que yo veo. Y dice, ¿qué otro tipo de ideas tengo? Pues dice unas que son innatas. ¿Qué es algo innato? Algo que ya está en mi naturaleza humana, que yo ya nazco con ello. Podríamos decir así que es como un chip con el que nace todo ser humano, ¿no? Ya lo traemos en nuestra mente, nacemos con él, es innato. Entonces dice, ya se encuentra en mi nacimiento. ¿Y cuáles son estas ideas? Pues dice él, la idea de perfección y la idea de infinito. Dice él, es que yo, como ser humano, yo no conozco la perfección. Yo me equivoco, yo tengo errores, yo no soy perfecto y el mundo que veo tampoco es perfecto. Sin embargo, soy capaz de pensar la perfección. Mi mente es capaz de pensar lo que es perfecto. Y si lo mismo pasa con la idea de infinito, yo no conozco nada infinito, ni he tenido la experiencia de infinito. Siempre si me imagino algo, me lo imagino con un principio y un fin. Es imposible para la mente humana imaginarse algo completamente infinito o ubicarse en el infinito tal cual, pero sí tiene una posibilidad hasta cierto punto de pensarlo. Y dice, pero yo, ¿cómo puedo yo pensar eso? Es que yo no puse en mi mente esto, ¿cómo lo hice? ¿Cómo? Si yo no tengo la experiencia de perfección de infinito, entonces ¿de dónde diablos viene? ¿De dónde? ¿De dónde la sacó la mente humana? Se tuvo que haber nacido con ella, no hay de otra. Tuvo que haber nacido con ella, con él, con el ser humano. Y dice, a ver, y si yo no me creé, yo del ser humano no se creó a sí mismo ni creó el mundo. Entonces, ¿quién lo creó? ¿De dónde viene esto? ¿Quién me creó con esta posibilidad de pensar el infinito y de pensar la perfección? ¿Quién? ¿Cómo? Y va a recurrir, sí, a el concepto de Dios. Sí, pero no es un concepto de Dios como el Dios cristiano que castiga, que es un señor con barba, que tiene chanclitas y toga. No, es un Dios filosófico. Pero vean, todavía recurre al concepto de Dios, ¿no? Entonces dice, a ver, entonces, ¿cómo diablos está esto? ¿Cómo está compuesto esto? Y dice, a ver, ya que demostré que tengo ciertas ideas, va a decir, hay una res cogitans, res en latín es cosa, cogitans es pensamiento, dice, hay una cosa que piensa, ya sabemos, somos nosotros, nosotros pensamos. Si también hay una res extensa, es decir, una cosa extensa, ¿qué es esto? La materia, las cosas que existen, el cuerpo, ¿no? Es decir, existe el cuerpo, ajá, pero también existe la res infinita, la cosa infinita. ¿Y a qué se refiere con esto? Pues a esta noción filosófica de Dios. ¿Por qué? Porque yo no me creé a mí mismo, yo no tengo la noción de perfección, ni tengo la noción de infinito. Entonces, ¿quién la puso en mí? ¿Y quién creó todo esto? Pues dice este Dios filosófico, ¿no? Entonces, la idea de perfección y la idea de infinito, es decir, las ideas innatas, nos permiten demostrar que Dios es la causa de nuestra existencia y que nosotros realmente existimos. Y de este modo podemos comprobar que las matemáticas, que el mundo exterior como lo percibimos, existe. O sea, vamos a ver, porque nos está diciendo algo muy fuerte, pero nos los tiene que comprobar, nos los tiene que argumentar. Y entonces hace tres tipos de argumentos. Uno nociológico, que se refiere al conocimiento, uno cosmológico, que se refiere pues al origen del cosmos, y otro ontológico, es decir, el ser, ¿no? ¿Qué somos? Y entonces él dice, a ver, yo necesito
él se encierra, no sabe cómo demostrar que el mundo existe, no sabe cómo demostrar que nosotros no solo somos un ente pensante y ya, no sabe cómo demostrar todo lo que vemos con esa verdad, con esa realidad. Entonces, por eso recurre a esta idea de sustancia divina o sustancia infinita que es Dios, ¿no? Entonces vamos a ver cómo nos da esos argumentos, cómo nos los demuestra. Y dice, a ver, ontológico, a ver, yo percibo la idea de Dios. ¿En cómo? En la idea de infinito. Yo soy un ser finito, ¿no? Tengo caducidad, me voy a morir, ¿no? Y puedo, sin embargo, imaginarme un poco el infinito, puedo pensarlo, aunque jamás haya tenido experiencia de eso. Y si yo tengo una limitante muy fuerte, si yo jamás voy a experimentar esa noción de infinito, entonces ¿de dónde viene? Tuvo que existir una entidad que la generara y la produjera en mí, ¿de acuerdo? Entonces, dice, a ver, yo no me causé a mí mismo. Tuvo que existir algo, un principio que causara no solo a mí, sino a todo lo que existe. Esta es la prueba de la causalidad. Si yo soy finito y yo no tengo la capacidad de crearme, yo me voy a acabar y yo no tuve la posibilidad de decidir cómo iba a ser, cuándo, nada, algo tuvo que causarme. Entonces dice, yo no pude haberme causado a sí mismo. Entonces tiene que haber algo más que lo haya causado. Y el argumento del conocimiento dice, a ver, pues yo soy capaz de pensar la perfección y el infinito, pero sin embargo es una idea superior a mí, de la cual no voy a tener experiencia. Entonces esta idea alguien tuvo que haberla o algo tuvo que haberla generado en mí porque yo nunca la pude haber experimentado. Pero sin embargo está en mi mente, la puedo pensar. Entonces, ¿cómo es posible que sea esto? Tuvo que haber sido puesta esa idea por algo. Algo tuvo que haberla puesto en el ser humano, porque si no, no hay manera, ¿no? Entonces, eso es a lo que él se refiere Dios. Es un concepto, vean, alejado del concepto de Dios cristiano, pero finalmente vuelve a recurrir al concepto de Dios para tratar de demostrar su teoría, ¿no? Entonces, Dios es un ser de perfección, ¿no? Lo buscamos en el diccionario y así lo encontramos, como el ser perfecto que tiene todas las posibilidades, que no se equivoca y que es bondadoso. Todas estas propiedades son las propiedades de Dios. Entonces, no pudo haber sido el originador, el causante de un genio maligno, porque Él es bondadoso, ¿no? La maldad no forma parte de la perfección. Algo perfecto es perfecto, no tiene algún defecto y la maldad sería un defecto. Entonces no puede existir un genio maligno que nos engañe todo el tiempo, ¿no? Entonces, no, estas ideas o la manera en la que nos equivocamos nosotros tiene que proceder de otra cosa. Y va a decir él, procede de los sentidos. Los sentidos nos hacen equivocarnos, pero a ver, pero sí podemos pensar verdaderamente. Podemos llegar a verdades a través del pensamiento. Entonces, demostrar la existencia de Dios permite demostrar que no hay un genio maligno y que sí hay un mundo físico. Es decir, que esta realidad sí existe como tal, que yo lo que estoy viendo con mis sentidos, que yo realmente sí tengo un cuerpo, que yo realmente estoy percibiendo una pared o estoy percibiendo un cielo, que realmente estoy percibiendo el mundo físico, porque sí existe, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos permite demostrar la existencia de Dios. Entonces, ya nos demostró que el mundo existe, que el ser humano es una cosa que piensa, que sí existe la realidad como la estamos percibiendo, pero para llegar a su teoría, pues parte de un dualismo. ¿Qué es un dualismo? Que es una teoría dividida, ¿no? Que tiene dos partes. Por un lado está la res extensa, que es el cuerpo, donde están los sentidos. Y él va a decir, la res extensa, vamos, no tiene una calidad, podríamos decir. Incluso va a llegar a afirmar que los sentimientos realmente no son importantes, que los sentidos pues no es algo de lo que nos podamos confiar y que el cuerpo es algo, vamos a decirlo así, caduco, perecedero, imperfecto, ¿no?
Pero lo más importante para él va a ser esta res cogitans, es decir, el pensamiento, la razón y los tipos de ideas que puede generar la mente humana. Para él va a ser lo más importante. La res cogitans o el pensamiento va a ser lo más importante para el racionalismo, ¿de acuerdo? Está el cuerpo por abajo y la razón por encima, ¿no? Entonces él diría, esta res cogitans tiene un alma, tiene un espíritu, sí, pero es esencialmente un espíritu racional, ¿de acuerdo? Bueno, entonces él dice, ya que demostré cómo realmente la realidad que percibo sí existe, cómo estoy percibiéndome a mí mismo, cómo estoy pensando, ya que le dio una comprobación a la realidad como tal, le va a decir, ahora sí yo quiero realizar el objetivo de mi filosofía, que es ayudar a la ciencia a tener un método, a que tenga un camino, que realmente empiece a demostrarnos verdades de las cuales no podemos dudar. Y él va a proponer un método inspirado en la geometría, en las matemáticas y por supuesto en la razón. Y nos va a decir 4 reglas: 1, evidencia; 2, análisis; 3, síntesis; 4, enumeración y revisión. Entonces, primero él quiere tener evidencias, ¿no? Recuerden, toda su demostración va a concentrarse en el método que él nos va a proponer para la ciencia. Entonces dice, a ver, primero, evidencia, solo admite aquello verdadero como algo que sea claro y distinto. Dice, algo de lo cual no puedas tener duda, que sea completamente certero, algo que sea inconfundible, que no puedas tener ni una sola duda, que esté clarísimo, que tengas completa evidencia. Paso número 2, analiza. Tienes muchas ideas sobre las cosas, entonces analiza esas ideas, ¿no? Las ideas son muy complejas y si tú las empiezas a analizar, las vas haciendo más simples, ¿no? Las vas haciendo más fáciles de entender. Entonces, en todo ese conjunto de ideas que tiene la mente humana, solo admite aquellas que sean evidentes, que realmente tengan una comprobación. Solo admite esas, porque el ser humano es capaz de pensar muchas cosas, tiene muchos tipos de ideas, pero va a decir, solo admite las que sean evidentes, de las cuales no tengas ni una sola duda. 3, síntesis. Bueno, entonces, de todas las ideas que tienes muchos pensamientos, toma los más simples, los más básicos, para que a partir de ellos puedas llegar a generar otras ideas más complejas, pero siempre parte de lo más básico. Y la última es enumeración y revisión. Ya que tienes esas ideas, ya que sabes cuáles son, vamos, las ideas más importantes, entonces ahora sí vas a tener que revisar, enumerar, comprobar que esas ideas realmente aparezcan en el mundo y que realmente tú las puedas revisar y comprobar sin problema, ¿no? Es decir, tú tienes tus ideas, que podríamos decir son tus teorías, y ahora sí, aplícalas al mundo como tal y ve si funcionan, revísalas, ¿no? Ese es el método que nos está proponiendo Descartes